Dios te bendiga, bienvenido a La Buena Noticia. Hoy traigo una reflexión, por supuesto, basada en la Biblia, con la cual busco consolarme a mí mismo y que esta reflexión también consuele a alguien que en este momento está en las condiciones en las que yo estoy. En este momento siento que no tengo fuerzas. Siento que no tengo fuerzas. Siento desfallecer. Y no es cansancio físico. Es cansancio por las luchas. Estamos en Venezuela. En Venezuela se cumple esa palabra que es dura, que dice que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Considero que esa palabra es muy dura, muy dura. Y así estamos muchos venezolanos. Siento desfallecer. En este momento no siento fuerzas. Repito, no es un cansancio físico. El profeta Isaías dice en su libro, capítulo 4, versículo 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Repito, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Se refiere a Dios. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y también dice Isaías en el mismo capítulo 40, versículo 31, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Repito, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto lo dice el profeta Isaías. Debemos creer esa palabra. Esto lo dice la palabra de Dios. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas de no tiene ninguna. No tengo fuerzas, pues Él multiplicará mis fuerzas. Yo espero en Él, espero en Dios. Y eso hará pues que tenga nuevas fuerzas, porque espero en Él. Y espero que tú también, si estás en las condiciones que yo estoy actualmente, pues Dios te dé la fuerza suficiente. El Salmo 92, 10 dice la palabra, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Esto lo dice la palabra de Dios. No tengo ninguna fuerza en este momento, pero Él aumentará nuestras fuerzas. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 4, versículo 17, dice el apóstol Pablo, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. Heme aquí, sin fuerzas. Heme aquí sin fuerzas. Tal vez tú estés al igual que yo, desfalleciendo, sin fuerzas. Pero hay promesas en la Biblia que debemos tomarlas para nosotros. Y Él nos dará las fuerzas que necesitamos. Nos dará la fuerza que necesitamos. Independientemente de cómo estemos. Independientemente del huracán que estemos atravesando. Independientemente del tsunami que sacuda nuestras vidas. Independientemente de la adversidad. Independientemente de cualquier situación que intente apagar nuestro espíritu, que disminuya nuestras fuerzas, debemos siempre confiar en Dios. No son nuestras palabras,
Es lo que dice la palabra de Dios. No es un consejo que estoy dando porque yo quiero, no. Lo dice la palabra de Dios y yo creo en la palabra de Dios. Y debemos creer en la palabra de Dios. Aprendamos a confiar en la palabra de Dios. ¿No tienes fuerzas? Espera en Dios. Y Él te dará fuerzas. No tengo fuerzas. Espero en Dios. Y Él me dará la fuerza necesaria para seguir adelante. Ese es el gran privilegio que tenemos nosotros los cristianos. Que lo tenemos a Él. Al Dios Todopoderoso. Y Él pelea nuestras batallas. Y cuando estamos sin fuerzas, Él nos da esa fuerza necesaria para seguir adelante. Así que hermano, si en este momento te sientes sin fuerzas, confía, espera en Dios y Él te dará nuevas fuerzas. Un abrazo, Dios te bendiga.